Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestros viajes en Exploranding. Continuamos viajando por Mendoza para mostrarte lo mejor de la provincia. A pocos kilómetros de la capital, elegimos visitar la casa del enólogo argentino más destacado de la última década. Llegamos a Casa Vigil. Es una de las bodegas más conocidas, con más renombre de lo que es Mendoza y de hecho de todo el país. E inclusive diría a nivel mundial también. En una visita inspirada por la Divina Comedia de Dante, te invitamos a acompañarnos en esta experiencia que mezcla literatura, obras de arte y sabores increíbles. Una de las joyas gastronómicas de la provincia. Toda nuestra experiencia te la contamos acá. Y hace muy poquito hicieron una entrega de premios, unas premiaciones, y esta bodega salió entre las primeras 10, así que estamos en una de las bodegas top nivel mundial. Dentro de lo que es esta bodega tenemos los vinos de Enemigo Wines, respaldados por un hombre muy conocido en el entorno. El señor Alejandro Vigil. Una de las personas más reconocidas de lo que es el mundo del vino a nivel mundial. Armó esta experiencia, que de hecho su casa está acá, por eso es el nombre. Vamos a conocer un poquito lo que es la gastronomía y especialmente los vinos. El restaurante está ubicado en el paraje Chachingo, un ícono de Maipú, el lugar elegido por la familia Vigil para desarrollar esta increíble propuesta gastronómica y enológica. Nosotros llegamos desde la ciudad de Mendoza, aproximadamente media hora, más o menos de camino. No es tan lejos, está bastante cerca, es una de las bodegas que están cerca al centro de la ciudad. Y bueno, vamos a hacer una experiencia de una cena. Es una cena que tiene 7 pasos en total. Obviamente todo eso es variado con diferentes varietales de lo que son los vinos del Enemigo. Todos vinos de alta gama. Ya tenemos la experiencia de haber probado alguno que otro, pero no todos los que vamos a poder degustar hoy. Así que la expectativa está bastante alta. Tenemos la suerte de que todavía tenemos un poquito de luz. La verdad que el espacio acá de lo que sería la recepción está buenísimo. Hay un montón de lugares muy agradables como para sacar fotos, para venir a tomar un poquito de aire y también tomar un poco de aire para después tener el estómago vacío para poder disfrutar todos los pasos. En la bodega también vamos a hacer una visita de todo el interior de la bodega. Una gran parte de lo que es la experiencia está basada en lo que es una obra literaria. No me quiero adelantar mucho porque me parece que en la experiencia nos lo van a contar. Todo esto tiene un aura medio mágico, así que vamos a poder disfrutar un poquitito de todas las instancias. Y lo poquito que pudimos caminar hasta la entrada de lo que sería el restaurante, es un lugar que está muy lindo. Ya ahora dentro de poquito se va a ver totalmente iluminado. Y bueno, vamos a ver qué nos espera. Iniciamos la visita por el interior de la bodega siguiendo el recorrido que Dante describió en la Divina Comedia. Llegamos al infierno, simbolizado por una gran cava subterránea repleta de barricas y muestras de arte. Acabamos de entrar en una de las primeras partes de lo que es el recorrido, la visita, así que hasta acá llegamos, que este es el infierno. Es el primero de los pasos que vamos a conocer en esta experiencia. De ahí ahora vamos a seguir avanzando. Vamos a replicar un poquito lo que hicimos al principio, obviamente para hacerlo un poco más tranquilo, y no molestar tanto a la gente que estaba antes, que estaba también experimentando lo mismo que nosotros. Un gran comienzo de lo que es toda la noche completa, en nuestro caso. Detrás de la puerta hay otra parte de lo que sería el recorrido. Atrás de esa puerta vamos a encontrar lo que es el purgatorio. ¿Vamos? Así que vamos a tener que avanzar. Vamos, dale, vamos. Acá llegamos a la parte del purgatorio. Esta parte es donde, ahí atrás tenemos a la Virgen que nos va a ayudar a poder avanzar en este sector y pasar de lo que sería la parte del infierno hasta llegar a la parte del cielo, que es donde, básicamente nos sentamos a comer. El basamento que tiene la obra de la Divina Comedia es muy fuerte, está muy bien representado, la verdad, suma muchísimo a lo que es la experiencia en sí, más allá de que la gastronomía y lo que serían los distintos vinos se alcanzaría, pero Ale Vigil le pudo dar un plus con eso y la verdad que se aprecia. ¿Seguimos? Vamos a tener que seguir. Dale. Vamos.
Recién terminamos la visita guiada y la verdad que nos gustó mucho. Acabamos de pasar por el infierno y por el purgatorio. Todo lo que es la experiencia de Casa Vigil pasa su idea en lo que sería una obra literaria muy conocida que es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Básicamente consta de 13 instancias en las cuales nos cuenta un poco la ideología de Alejandro Vigil en lo que sería desde la creación de lo que sería la bodega, inclusive también a lo que es la experiencia también de poder estar acá, que es lo que es su patio, el patio de su casa básicamente, porque la casa está acá a nuestra derecha. Y bueno, nos queda pendiente el último paso, que es ir a conocer el paraíso. Vamos a ver qué nos espera. Llegamos al último paso, donde la luz, los colores, los aromas y la gastronomía se combinan para vivir la experiencia del paraíso en la tierra. Elegimos un menú de 7 pasos donde cada plato es acompañado con un vino diferente del enemigo. Ya arrancamos la cena y estamos por el tercer paso. Acabamos de terminar el tercer paso, vamos a empezar el cuarto paso. ¿Qué te parece a vos, Nico, hasta ahora? Estando justo en la mitad, la verdad que me sorprendió, venía con la vara muy alta y sinceramente me la superó. Y todavía falta porque creo que el plato principal, que no voy a decir cuál es porque se repite habitualmente y no queremos spoilear, dicen que es muy bueno, pero hasta ahora la verdad que tanto la comida y especialmente tenemos la explicación de un experto que en nuestro caso es Daniel, que es quien nos está no solo sirviendo los vinos, sino que aparte nos explica un montón de información de cómo tomarlos, de dónde se originan, qué características tiene cada uno. La verdad que es un agregado muy interesante. Sí, cada plato con un vino diferente y eso es lo que estamos haciendo, degustando y probando cada uno de los vinos que la verdad hasta el momento están muy buenos. Nos queda más de la mitad. Sí, lo que nos contaban es que bueno, todos los platos que sirven acá están hechos con todos productos mendocinos, o sea, no se importa de ningún otro lado del país, así que bueno, es una cosa importante como para fomentar un poco lo que sería la producción local. Y bueno, después creo que el origen de los platos son todas recetas que, bueno, de la familia de Vigil, que bueno, fueron adaptadas por lo que sería el chef y los va variando cada determinados tiempos también. Bueno, tenemos participación acá especial. Capaz que nos puede opinar un poquito de los vinos o de la comida, ¿no? Sí. De la comida seguro. Yo la producción de Explorandi. Bueno. Disfrutamos de una increíble cena entre amigos con un menú exclusivo de 7 pasos que despierta los sabores auténticos de la región en un entorno impregnado de arte y literatura que nos transporta directamente al mundo de Dante y nos hace sentir dentro de la Divina Comedia. Estamos en lo que es una calicata. Es un espacio presente en casi todas las bodegas. Lo que se suele hacer es hacer este surco en el suelo para poder ver qué hay básicamente. Para detectar, digamos, la composición que tiene las diferentes capas, ¿no? Es cuando el enólogo define qué suelo y qué vino va a hacer en ese suelo. Por ejemplo, nos comentaba recién el enólogo que si el suelo es muy arcilloso, lo que hace es genera una redondez mayor en lo que es el vino, o sea, genera un equilibrio entre las diferentes características mucho más grande que si, por ejemplo, no está tan presente la arcilla. Estamos acá en el medio de la calicata y es una experiencia que está buenísima porque podemos ver cómo es el suelo por debajo y cómo van creciendo cada una de las raíces de lo que vendría a ser la vid. Así que es lo que le da uno de los gustos al vino. Acá en el Wine Bar estamos con Dani, el sommelier que nos atendió toda la noche y es un excelente compañero porque la verdad que nos explicó absolutamente todo. La verdad que nos explicó todo, así que bueno, lo dejo acá que nos diga a ver por qué tenemos que venir al enemigo, a Casa Vigil. Yo creo que es
el must de Mendoza, ¿no? O sea, cuando venís a Mendoza tienes que venir a Casa Vigil, por la excelente comida, vinos. Somos muy conocidos a nivel de vinos, pero a nivel de servicio también. El crecimiento que ha vivido en los últimos años obviamente se ha ido reflejado con los premios y todo, como todos los galardones que ha recibido la bodega, ¿no? Sí. Hoy en día somos la bodega número 10 del mundo, de los Best Vineyards, y es como algo que se ha trabajado en pro de eso, ¿no? Hace muy poquito recibieron ese galardón. Exactamente. Damos fe, Dani, de lo que comenta, porque la verdad que la gastronomía uno espera que sea muy buena. Los vinos ya nosotros lo conocíamos y veníamos sabiendo qué esperar, pero el tema de la atención la verdad que es un plus que vale un montón. Así que bueno, damos fe lo que dice. Y tengo una pregunta más para hacerte. ¿Cuál es tu vino favorito de la bodega? Mi vino favorito es el gran amigo, el Cepillo. Mirá, acá lo tengo. Ah, bueno. El añada 2019 me gusta, una añada bastante fría y seca, y la verdad que acá en el Cepillo, en una zona muy salvaje al sur de Valle de Uco, y me gusta como esa concentración y acidez que desarrolla el vino de forma natural, ¿no? ¿Verdad? Un vino que deberían de probar todos. Bueno, Dani, gracias por estas palabras y aparte por la atención de toda la noche. No, obviamente. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias, Dani. Nos esperamos de nuevo, ¿sí? Dale, Gracias. bueno, que esté bien. Así llegamos al final de nuestra visita a Casa Vigil, un restaurante infaltable de la gastronomía mendocina y argentina. Vamos a seguir explorando la ciudad de Mendoza y sus alrededores. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!